¿Qué tal? Espero que estén teniendo muy buen día. Mi nombre es Leonardo Muñoz Prado. Soy estudiante de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y a continuación les voy a hablar un poco sobre la embriología del ojo y del oído. Y pues voy a empezar hablando primeramente sobre el ojo y a continuación hablaré sobre el oído. Bueno, muy bien, así que voy a comenzar. Voy a comenzar hablando sobre la capa óptica de la vesícula de cristal. En el embrión de 22 días, el ojo aparece como un par de surcos poco profundos a ambos lados del prosencéfalo. Al cerrarse el tubo neural, los surcos forman invaginaciones en el prosencéfalo, llamadas vesículas ópticas. Más tarde, estas entran en contacto con el ectodermo superficial, produciendo así los cambios necesarios para la formación del cristalino. Poco después, las vesículas ópticas comienzan a invaginarse para así constituir la copa óptica de pared doble. En un principio, las capas internas y externas de la copa están separadas por una luz llamada espacio intralineal o intraviteliano, y pronto desaparece la luz y las dos capas se unen. La invaginación no se limita a la porción central de la copa, sino que también incluye una parte de la superficie inferior, y esta forma la fisura coroidea. Esto permite a la arteria hialoidea llegar hasta la cámara interna del ojo, y durante la séptima semana, los nervios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda conocida como la futura pupila. En los procesos anteriores, las células del ectodermo superficial, inicialmente en contacto con la vesícula, comienzan a alargarse para, para llegar a la coda del cristalino, y luego esta se invagina convirtiéndose en la velícula del cristalino. En la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde el contacto con el ectodermo superficial, para así luego situarse en la boca de la copa óptica, la retina, el iris y el cuerpo ciliar. Se le da el nombre de capa pigmentaria de la retina a la capa externa de la copa óptica, que se caracteriza por los pequeños granos pigmentarios. El desarrollo de la capa interna o neural de la cúpula óptica resulta más compleja, puesto que las cuatro quintas partes que constituyen la parte óptica de la retina contienen células alrededor del espacio intralineal que se diferencian en bastones y conos. Los bastones son más numerosos y sensibles que los conos, pero sí que detectan el color con los conos. Con esta capa fotorreceptora detrás de la capa de manto que genera neuronas y células de soporte, entre ellas la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de las células ganglionares. Sobre la superficie se encuentra, disculpe, sobre la superficie se encuentra una capa fibrosa que contiene los axones de las neuronas. Es de las capas más profundas. En estas capas, las fibras profundas convergen en el callado óptico, en el cual se convertirá en el nervio óptico. Por eso los impulsos luminosos cruzan la mayoría de las capas de la retina antes de llegar a los bastones y conos. La quinta parte anterior de la capa interna, también conocida como la parte ciega de la retina, conserva el grosor de una capa y más tarde se divide en la parte línea de la retina, que constituye la capa interna del iris, y la parte ciliar de la retina, que participa en la formación del cuerpo ciliar. Y pues mientras tanto, la retina la vesícula de la cúpula óptica y el epitelio superficial que la recubre está llena de mesénquima laxo. Los músculos esfínter, laxo y dilatador de pupila se forman a partir de este tejido. En el adulto, el iris está constituido por la capa interna y por la capa óptica y por una capa de tejido conectivo muy, muy vascularizado que contiene los nervios de la pupila. La parte ciliar de la retina se identifica fácilmente por los pliegues pronunciados. Afuera está cubierta por una capa de mesénquima que da origen al músculo ciliado, y adentro se conecta de cristalino mediante una red de fibras elásticas conocidas como ligamento suspensorio. Con respecto al cristalino, poco después de formarse la vesícula del cristalino, las fibras de la pared posterior empiezan a alargarse anteriormente para así producir fibras largas que poco a poco van llenando la luz de la vesícula.
Y hasta el final de la séptima semana, estas fibras primarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Y pues sin embargo, el crecimiento del cristalino no termina en esta fase, puesto que otras fibras secundarias se darían constantemente al núcleo central. Coroides, esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está completamente rodeado del mesénquima laxo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna y en una capa externa. La capa interna produce una capa pigmentaria muy vascularizada, conocida como el coroides, y la capa externa se convierte en la esclerótica, y se continúa con la dura madre alrededor del nervio óptico. Se diferencia de esta forma las capas mesenquimatosas, que recubren la cara anterior del ojo. La cámara anterior se forma por vascularización y divide el mesénquima en una capa interna del cristalino del iris llamada membrana irido-papilar y una capa externa que se continúa con la esclerótica, conocida como sustancia propia de la córnea. La cámara posterior es un espacio entre el iris por delante y el cuerpo ciliar por detrás. Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la pupila y están llenas de un líquido acuoso producido por la apófisis vesicular. Bueno, el humor acuoso transparente de la cámara posterior hasta adentro de la cámara anterior, suministrando los nutrientes a la córnea que carece de vascularización. El cuerpo vítreo El mesénquima no solo rodea el primordio radial del interior, además del interior de la cúpula óptica a través de la fisura coroidea, como anteriormente dije. Y pues ahí crea los vasos que durante la vía intrauterina irrigará el cristalino para así constituir la tapa vascular de la superficie interna, pues, del ojo. Y además produce una red de fibras entre el cristalino y la pupila. Más adelante los espacios intralíneos se llenarán de una sustancia transparente, creando así el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta región desaparecerán durante la vida feral, dejando atrás el conducto hialoideo. Y pues con respecto al desarrollo del nervio óptico, la copa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico y la superficie de entrada hay un surco llamado la abertura coroidea, y en este se localizan los vasos hialoideos y pues irrigarán al cerebro. Bueno, se encuentran entre las células internas del tallo óptico. Durante la séptima semana se cerrará esta fisura y aparecerá en lo estrecho del tallo. La pared interna se fusionará con la pared externa y las capas internas aportarán un conjunto de células neuroreceptoras para el nervio óptico. Y así el tallo óptico se transformará en el nervio óptico. El centro de este va a contener una porción de la arteria hialoidea que más tarde se llamará arteria central de la retina. Y afuera va a estar rodeado por una fragmentación de la coroides y la esclerótica, conocida como la pia madre aracnoidea y la pia madre del nervio. Y pues aquí concluye la explicación sobre el ojo. Y a continuación hablaré sobre los oídos. En el adulto, el oído forma parte de una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. En el embrión se desarrolla a partir de tres partes bien diferenciadas. Una es el oído externo, una el oído medio y la tercera es el oído interno. El oído externo es un órgano que capta los sonidos. El oído interno convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos para así registrar los cambios de equilibrio. Y el oído medio es un conector de sonidos del oído externo al oído interno. Vamos a comenzar hablando sobre el oído interno. La primera indicación del oído en desarrollo se identifica en los embriones aproximadamente de 22 días como un engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados del romboencéfalo. Estos engrosamientos, llamados placodas góticas, imaginan pronto para formar las vesículas góticas o auditivas, también conocidas como otocistos. Las células otocistos se diferencian creando células ganglionares para formar los ganglios estatoacústicos.
Durante el desarrollo ulterior, cada vesícula se divide en un componente ventral que dará origen a los sáculos y el conducto coclear, y un componente dorsal que formará el ventrículo semicircular y el conducto endolinfático. Juntas, estas estructuras epiteliales producirán el laberinto membranoso. Y pues en la sexta semana del desarrollo, el sáculo forma una invaginación tubular en su parte inferior. Esta invaginación, conocida como el conducto coclear, le meterá al mesenterio circundante de manera espiral hasta el final de la octava semana, cuando completará 2.5 vueltas o 2 vueltas y media. En la séptima semana, las células del conducto coclear se diferencian en el órgano de Corti. Disculpe. y. ay, y convertirán las ondas sonoras en señales eléctricas para la audición. Una conexión entre el conducto y la parte restante del sáculo se mantiene de la parte confinada de un canal estrecho, recibiendo el nombre del conducto de Hensel. El mesénquima que rodea el conducto coclear pronto se diferencia en cartílago. En la décima semana, este caparazón cartilaginoso experimentará vacuolización, y entonces aparecerán dos espacios perilinfáticos, es decir, la rampa linfánica y la rampa vestibular. Entonces, la membrana vestibular separa la rampa timpánica de la rampa vestibular, y la membrana basilar la separa de la membrana timpánica. La pared lateral del conducto coclear y lo queda unido al cartílago circundante mediante el ligamento espiral, mientras que su ángulo medio está conectado a una larga apófisis cartilaginosa que recibe el nombre de mediolo y está sostenido por ella, y en un futuro formará el eje de la cóclea ósea. Al inicio se aparecen las obras epiteliales del conducto coclear, pero al proseguir el desarrollo dará origen a dos bordes, el borde interno y el borde externo. El borde interno será el futuro lindo espiral, y el borde externo produce una fibra interna en 3 o 4 fibras externas de células ciliadas, conocidas también como células sensitivas del sistema auditivo. Estas células están cubiertas por la membrana tintoria, siendo una sustancia gelatinosa fibrilar unida al lingoestiral, cuyo extremo descansa en las células ciliadas. Las células sensitivas, junto con la membrana tectoria, constituyen el órgano de Corti. Los impulsos recibidos por él se transmiten a las células en espiral y luego al sistema nervioso mediante las filas auditivas del nervio craneal octavo. Durante la sexta semana del desarrollo, los canales semicirculares aparecen como invaginaciones aplanadas en la parte cutricular de la vesícula gótica. Con el tiempo, las partes centrales de las paredes de las invaginaciones se unen para dar origen a 3 conductos semicirculares. Un extremo de cada canal se dilata para producir la rama obtural, no así el otro para formar la rama no ondular. Sin embargo, como los dos del segundo tiempo se fusionan, solo 5 ramas entran al ventrículo, 3 con una ampolla y 2 sin ella. Las células en la ampolla toman una estrecha llamada como cresta ampular, que contiene células sensitivas para mantener el equilibrio. Otras áreas sensitivas similares reciben el nombre de máculas acústicas y se desarrollan en las paredes del ventrículo y del sáculo. Cuando el cuerpo cambia de posición, la esfera vestibular del nervio craneal octavo transmiten al cerebro los impulsos generados en las zonas sensitivas de las crestas y las máculas. Durante la formación de la vesícula gótica, un grupo pequeño de células se desprende de su pared para así constituir el ganglio estatoacústico. Otras células del ganglio se originan en la cresta neural, y posteriormente el ganglio se divide en una parte coclear y en una parte vestibular, que inervan las células sensitivas del gránulo de Corti, así como las del sáculo, el ventrículo y los canales semicirculares, respectivamente. Y pues, ahora voy a hablar sobre el oído medio, comenzando con la cavidad
Pues con la cavidad timpánica. Bueno, muy bien. Y el tubo auditivo también. La cavidad timpánica se origina del endodermo y proviene de la primera porción faríngea. La bolsa se expande en versión lateral y entra en contacto con el suelo en la primera hendidura faríngea. La parte distal de la bolsa, llamada receso o tubo timpánico, se enchanza para producir la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal permanece estrecha y forma el tubo auditivo, o trompa de Eustaquio, durante el cual la cavidad timpánica se comunica con la nasofaringe, como sabemos. Con respecto a los huesecillos, el martillo y el yunque se originan del cartílago del primer arco faríngeo, el estribo del cartílago del segundo arco. Si bien los huesecillos surgen en la primera mitad de la vida fetal, quedan incrustados en el mesénquima hasta el octavo mes, cuando se disuelve el tejido abundante. El revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica primitiva se extiende por toda la cavidad del espacio recién formado. Ahora, la cavidad timpánica tiene menos el doble del tamaño anterior. Cuando los huesecillos se liberan por completo del mesénquima secundante, el epitelio endodérmico los conecta con la pared de la cavidad mediante estructuras parecidas al mesenterio, y los ligamentos de soporte de los huesecillos se desarrollan más tarde dentro de esos mesenterios. El martillo se desarrolla a partir del primer arco faríngeo. Por eso es un músculo tensor del tímpano, está inervado por la rama maxilar del nervio trigémino. El nervio facial, el nervio del segundo arco faríngeo, inerva los músculos que están unidos al estribo. Durante las últimas fases de la vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente al vacuolizarse el tejido circundante para así constituir el antro timpánico. Después del nacimiento del epitelio de la cavidad timpánica, invade el hueso de la apófisis mastoide, apareciendo entonces los sacos de aire revestidos de epitelio. Más tarde, la mayoría de los sacos entran en contacto con el antro y la cavidad timpánica. Y ya pues por último voy a hablar un poco sobre el oído externo. Con respecto al conducto auditivo externo, pues se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera fibra faríngea. Al inicio del tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan, produciendo una placa, así siendo el tapón neonatal. En el séptimo mes de desarrollo se disuelve el tapón y entonces el revestimiento libera el conducto, participando en la creación del tímpano definitivo. En ocasiones, el tapón pues no se desarrolla correctamente y causa sordera pues congénita. El tímpano consta de tres partes: una célula de revestimiento epitelial en el conducto del tío. El 2 es el revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica. Y 3 es la capa intermedia de tejido conectivo, que forma el estrato fibroso. La mayor parte del tímpano está firmemente unida al mango del martillo, y la parte restante forma la separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica. Y el pabellón auricular se desarrolla a partir de 6 proliferaciones mesenquimitosas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo, que rodean la primera hendidura faríngea. Más tarde, estas prominencias, conocidas como montículos auriculares, tres en ambos lados de los conductos externos, se fusionarán, dando lugar al pabellón auricular definitivo. Frecuentemente se presentan anomalías en el desarrollo pues, de estos, debido a la complejidad de la formación y ejecución de los montículos. Más aún, como los montículos derivan de la cresta neural, a menudo las anomalías del oído externo acompañan a malformaciones del oído externo en otros órganos procedentes de esas mismas células, tales son como defectos de la cara, del cráneo o del corazón. En un principio, los oídos externos se localizan en la región inferior del cuello, pero el crecimiento posterior y craneal de la mandíbula lo desplazan hacia un lado de la cabeza a nivel de los ojos, como tenemos.
Y pues creo que eso sería el final del video. Espero y sea de una utilidad adecuada. Bueno, nos vemos.